Esta bienaventuranza, empiezo con el comentario, a diferencia de las de Mateo, que son las más conocidas, Mateo va a situar las bienaventuranzas en un monte, es la montaña. De hecho, así empieza el discurso, se llama el Sermón de la Montaña, ¿vale? Que es un sermón de 3 capítulos, ¿no? Pero empieza con la bienaventuranza, ¿no? Con la bienaventuranza. Pero Mateo nos va a poner 8, mientras Lucas nos pone 4, a la que añade 4 amenazas, ¿no? Como hemos visto, ¿no? Todas las bienaventuranzas, tanto las de Mateo como las de Lucas, podrían reducirse, ¿no? Pues a esta bienaventuranza, ¿no? Que os pongo ahí, ¿no? Dichoso quien acoge la palabra de Dios en la predicación de Jesús e intenta adecuar a ella su vida. Es decir, serás dichoso si mi palabra te sirve como guía para tus pasos, ¿vale? O sea, serás dichoso de verdad si dejas que mis consejos, mi palabra, pues te permita caminar según lo que yo te digo. Es como si le dijera, serás feliz si haces lo que yo te digo. Fíjate de mí, ¿vale? Fíjate de mí. Es más dichoso, bienaventurado, ¿vale? Bien, las 4 bienaventuranzas de Lucas, pues recuerdan situaciones, aquí llama de carencia, privaciones, porque habla de pobres, que contrapuesto con el rico es el que no tiene nada, estar hambriento, llorar y ser odiado, ¿vale? Son situaciones, pues, realmente dramáticas, ¿no? Mateo añadirá, además de esta, otras 4, pero va a referirse a comportamientos activos, es decir, dice, bienaventurados los mansos, los que son mansos, los misericordiosos, los que tienen un corazón puro, los constructores de la paz. Eso lo añade Mateo, ¿no? No nos quedamos ahí porque, como veis de Lucas, ya cuando nos toque Mateo el año que viene, pues miraremos y la interpretaremos, ¿no? Solo Lucas contrapone a esta bienaventuranza la llamada malaventuranza, ¿vale? Estas amenazas, ¿no? Expresar el mensaje en su forma positiva y negativa hace el mensaje más insistente, más claro. Claro, el negativo como que refuerza el positivo. Y además veis que es uno por otro, y además por orden. Si ha empezado por pobre, en las amenazas empieza por el rico. Si sigue por el hambriento, pues el que está saciado va en el contrapuesto. Bien, Jesús, hemos visto ahí en la lectura, tiene delante de sí a muchos oyentes, ¿no? Hay discípulos, están los 12, hay gente judía y pagana, que procede sobre todo de Tiro y Sidón. Entonces, tiene un coro, hablando en plata, un coro delante, múltiple, ¿no? Múltiple. De modo que ese coro puede convertirse en los que expanden la noticia. Aunque él se va a dirigir a los discípulos, pero hay mucha gente escuchando, que puede convertirse en potenciales anunciadores, ¿no? De lo que les va a decir. O sea, les va a comunicar un mensaje, pues, concreto, ¿no? Ahí el detalle que nos fijamos antes, ¿no? Ese levantando los ojos hacia sus discípulos. Aquí nos refiere Lucas que Jesús se está dirigiendo directamente a los discípulos, directamente a ellos, ¿no? Por tanto, sus palabras, para ser comprendidas de verdad, solo, pues, será posible si hay una comunión con Él. O sea, solo podrás entender a Jesús si tienes comunión con Él. ¿Y cómo conseguir la comunión con Él? Siendo su discípulo. Y es algo que irás consiguiendo con el tiempo. La comunión con Jesús te permite entenderle en profundidad. O sea,
El Señor habla a todos, pero de un modo especial se dirige a sus discípulos, porque diciendo, mira, lo que os voy a decir es palabra de Dios, pero para que tú la entiendas del todo, tienes que ser de mi grupo, si no, no lo vas a llegar a entender del todo. Eso es lo que habla de, por más que oigan, no escuchan, ¿no? Es un poco, él le hablaba en parábolas, porque escuchar a Jesús no es solo poner el oído, sino imitarle. Si no, al final sería como una clase. Bueno, a ver qué nos dice el youtuber este, ¿no? A ver qué nos dice. No, si no es solo que nos dice, sino en qué me ayuda a seguir viviendo yo y en cómo lo puedo imitar mejor. Claro, así sí le voy a entender de verdad, ¿vale? Escuchamos en la primera semana, ¿verdad? En la primera semana del tiempo ordinario, ¿no? La presentación de Jesús en la sinagoga. O sea, Lucas nos presenta a Jesús el inicio de su vida pública en el pueblo donde le vio crecer. Entonces, ¿cómo coloca a Jesús? Pues predicando en una sinagoga, primeramente proclamando una lectura de Isaías y aplicándosela a él. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha enviado a anunciar la buena nueva a los pobres. Y por eso la primera enseñanza de los pobres, porque la buena nueva es ¿para quién? Para los pobres. Me ha enviado a anunciar la buena nueva a los pobres, ¿no? Por eso esta correspondencia aparece en la primera bienaventuranza. Bienaventurados vosotros que sois pobres, porque vuestro es el reino de Dios, ¿no? Todos pueden escuchar el Evangelio, es decir, porque allí están todos escuchando, pero solo los pobres están preparados para acogerlo, porque no tienen nada. Eso no lo veo yo ahora, porque vienen los pobres y vienen a pedir, vienen a... Claro, pero no te fijes solo en esos pobres, porque aterrizaremos en actitud también. No, pero como usted ha dicho que son los pobres los que... Claro. Que no tienen nada, porque yo le dije, esto será también por los pobres de espíritu, por los pobres... Vamos a intentar desgranar qué son estos pobres, porque es verdad que en la lectura te está hablando de gente que no tiene nada, pero te lo está alabando, es decir, solo los que no tienen nada pueden acoger el Evangelio, solo los que no tienen nada. Que ahora no se corresponde. Bueno, pero ahora veremos que a lo mejor nosotros podemos ser pobres también. Vamos a ir perfilando, porque fíjate, Mateo por eso lo espiritualiza. Y la bienaventurados los pobres en el espíritu. Le da un poco esa cosa dinámica, ¿no? Es decir, un pobre casi de elección, no de maldición. Dices que a ti te ha tocado pobre, a ti te ha tocado la China. A ti, tú has nacido en las 3.000 pobrecitos y tus padres eran drogadictos y a ti te ha tocado la mundial. Ese pobre es un desgraciado, ¿vale? Ese no es el pobre del Evangelio. ¿Me explico? Ese no es. Ese es alguien a quien querer, ese es alguien a quien ayudar, a quien acompañar, ese es alguien a quien levantar su dignidad, es alguien al que anunciar que Dios le ama, pero sin ayuda a esa persona no sale. Aquí el pobre, ese no tener nada, vamos a ver que es muy interesante. ¿Qué significa no tener nada? No tener nada es que, claro, el que lo tiene todo resuelto. O cree que tiene todo resuelto, tiene una seguridad. El que no tiene nada está muerto, es decir, ¿dónde me apoyo? No tengo nada. No tengo, ¿no? Entonces está ahí detrás Jesús como diciendo, apóyate en mí y solo en mí. No confíes en nada más, ni en nadie más. Solo en mí. Entonces,
Todos pueden escuchar el Evangelio, pero solo los pobres están preparados para acogerlo de verdad, ¿vale? El que tiene las manos llenas, las tiene ya llenas. Por más que le dé, no va a coger nada. El que las tiene vacías puede coger algo, ¿vale? El que tiene su cabeza ya llena de todo, de ideas y amueblada, pues ya no le entra nada más. El que es capaz de vaciarla permite que entre otra cosa nueva. Bien, los pobres son los que, conscientes de que las propias fuerzas y los bienes terrenos no bastan en absoluto, aquí se está definiendo, conscientes, o sea, saben que las propias fuerzas y los bienes terrenos no bastan en absoluto, y el COVID nos lo ha demostrado. Tenemos salud hasta que la perdemos, y por más que te escondas del COVID, como te quiera pillar, te pilló, y como te quiera matar, te mató. Y ya te puedes poner en el infierno si quieres esconderte, que te va a pillar, ¿vale? Entonces, los bienes terrenos no bastan en absoluto. Se mueren los ricos, ya que es así, o sea que el dinero no te da la eternidad. Los pobres son los que saben que dependen completamente de Dios para alcanzar el sentido de su propia vida, la salvación. O sea, la salvación, ¿quién te la da? ¿Los bienes materiales o te la da Dios? Te la da Dios. Pero aquí tenemos un gran problema, que eso que sabemos de memoria magníficamente, luego no lo hacemos. Porque sí, Dios me da, pero yo confío en lo que toco, en lo material, en las personas, algo. Easy, siempre easy. O sea, esa confianza en Dios radical que te pide el Evangelio choca con nuestra realidad material, que necesitamos. Yo sí, muy bien, pero yo comer tengo que comer. ¿Y cómo me va a cuidar Dios? ¿Y tú, la hermana de la cruz? Ellas son un signo. Ellas viven de lo opuesto, pero real, viven de lo que piden. Y si un día no comen, no comen. Bienaventurados los que ahora pasáis hambre, porque quedaréis saciados. ¿Vale? Bien. Entonces, el pobre es el que sabe que depende completamente de Dios, totalmente de Dios, porque solo de Él viene la salvación. Lo otro, sí, te da satisfacciones, te da alegría pasajera, pero no pasan de ahí. Lo que pasa es que nos conformamos, ¿verdad?, con migajas. O a veces damos la vida por migajas, sabiendo que eso es la salvación, pero eso es el futuro. El presente es este, y te agarra al presente. Y te conformas con algo que es pequeño, pero, ¿verdad?, somos así, Jesús en el Evangelio va a hablar, y sobre todo en el de Lucas, va a hablar muy frecuentemente de ricos y de pobres, y lo va a poner en contraposición, ¿vale? El Señor va a ver en la riqueza un serio obstáculo para pertenecer al reino de Dios. Es decir, la riqueza puede convertirse en obstáculo. Por eso te llama, dice, ten cuidado, que te puede impedir que seas del reino de Dios, ¿no? Pero también sabe que el poder y la misericordia de Dios son ilimitados. Esto es lo que le dicen los discípulos, ¿no? Pedro dice: Maestro, nosotros lo hemos dejado todo. ¿Qué nos va a tocar? ¿Qué nos va a tocar? Porque cuando le dice, más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos. Dice, Dios mío, ¿quién se va a salvar aquí? Nadie se va a salvar. Es imposible para los hombres, pero es posible para Dios. De hecho, el Evangelio habla de ricos que se convierten. Zaqueo es uno de ellos. Da la mitad de sus bienes, repone. Hay otro rico que no.
que no es capaz de desprenderse de sus riquezas, ¿no? Ahí queda, ¿no? Ahí queda, ¿no? El mejor comentario a la bienaventuranza y malaventuranza, o sea, digamos, la escritura viene en auxilio de la escritura, ¿no? Va a ser el relato del rico y Lázaro, que es de Lucas también. Ese relato famoso, ¿no? De un rico riquísimo que todos los días banqueteaba y que a los pies de su mesa había un pobre pidiendo, todo lleno de úlceras y de llagas, y que ni siquiera las migas que caían de la mesa las cogía. No podía no tenía ni fuerza, ¿no? Y solamente los perros venían a lamerle las llagas, ¿no? Mueren los dos. Y entonces el rico va a un lugar de tormento, que no es el infierno, ¿vale? No es el infierno, pero es un lugar de tormento, y el Lázaro, el pobre, va al lugar donde está Abraham, un lugar que se supone que hay agua, que está mejor. Entonces hay un abismo total entre ellos dos. No pueden ni ir para allá ni venir de allí para acá. Es decir, no tienes ya solución. Lo que has hecho en vida no tienes ya manera de cambiarlo. Entonces ese rico le pide por favor que vaya allí a casa de mis hermanos, que si no van a venir donde estoy yo, y le dirá a Abraham: ahí tiene Moisés y los profetas, que lo lean, que le echen cuenta, que obedezca la palabra de Dios. Dice, no, es que si va un muerto, dice, aunque un muerto resucite, creerán. Eso es un poco el fracaso que tuvo en la predicación cristiana en el mundo judío, ¿no? Es decir, que no admitieron, ¿no?, la resurrección, ¿no? Ni aunque resucite un muerto van a creer, ¿no? Ahí tiene la escritura, obedece a ella, ¿no? Entonces, aquí aparece el rico para el que vale el ay de Jesús, ¿no? Y que no ha de esperar ninguna consolación. O sea, las amenazas que aparecen en la lectura de hoy, ya son amenazas. Dice, ay de vosotros que me reír porque un día lloraréis. O sea, no vais a tener consuelo. No vais a tener consuelo. Es el rico que vive de modo puramente terreno y egoísta, en la abundancia, en el placer, sin importarle a nadie más que él, ¿eh? Y conoce al pobre tendido en el portal de su casa, pero no le da nada, ni siquiera de lo que le sobra. O sea, vive totalmente de espalda a la necesidad, ¿vale? Su figura, esta del rico de Lázaro, se complementa con otra que aparece en el pasaje de ese rico que tuvo una gran cosecha y no tiene otra cosa que hacer que destruir los graneros que tenía, hacer unos más grandes para que le quepa toda la cosecha y decir, venga, disfruta, alma, bebe, come y gózate de todo lo que tiene. Y dice el Señor, ay necio, ¿de quién será todo lo que has amasado esta noche? Vienen por ti. Ahí se acabó la historia de ese rico insensato que solo pensó en él, ¿no? Entonces, un rico, ¿verdad?, que no piensa sino en asegurar su propia riqueza, viviendo según el programa, ¿no? Descansa, come, bebe, pásalo bien. Esto es un lema de nuestra sociedad, ¿eh? Pásalo bien, vive, son 2 días, ¿eh? Viva España, vámonos. Estas personas viven sin el horizonte de Dios ni de la muerte. Ni tienen a Dios como horizonte ni la muerte, porque viven como si la muerte no existiera. Viven hasta que vivan, pero la muerte para ellos no supone un freno o un miedo para decir, oye, escucha, que un día va a acabar esto. ¿Vale? Bien. Lázaro, por el contrario, es pobre, está enfermo y cuenta solo con la compañía de los perros, ¿eh? Las palabras de Jesús muestran que no hay solo una vida y un destino terrenos, ¿vale? O sea, que no es que la salvación, muchas veces cuando la gente pide los deseos de Año Nuevo, ¿no? Salud, el destino no es este mundo, no es
Pues si no sería una eternidad en lo que estás viendo. No, esto no es. O sea, no es lo ideal no es esta salvación terrena. Esta salvación terrena, ¿no? Este destino terreno. O sea, como si la vida esta fuera la panacea, ¿no? Sino que tras la muerte, y he encontrado en el comentario que me ha encantado, por eso lo he subrayado, dice, que hace a todos igualmente pobres de bienes terrenos. Fíjate la muerte que hace te hace pobre de bienes terrenos. O sea, la vida ha hecho que acumules cosas. Acumulas. Te vas apropiando de cosas, creyendo que son tuyas, pero eso, no te deshaces de ellas. Fíjate el trabajito que tenemos cuando hacemos una mudanza, cuando tenemos que hacer una limpieza, nos da pena tirarlo todo, ¿verdad? Es que nos da pena tirarlo todo, las ropas, los papeles. Empieza a ver los papeles y ahora encuentra la carta de uno, ay, empieza a leerla, ay, y te da una pena. O los apuntes del instituto, nos da pena, pero está ahí 10 años guardado, pero guardado, cogiendo polvo, ha caído también en tus manos y no te quieres desprender de él, ¿no? Porque, no sé, parece que se te va a ir algo, ¿no? Con él, ¿no? No sé, es una cosa curiosa y nos pasa a todos, A mí me pasa, Entonces, sí, de verdad, me pasa. Entonces, la muerte, fíjate, hace a todos igualmente pobres de bienes terrenos, todos. La muerte te quita de un plumazo todo lo que has amasado, para que te des cuenta que no era tuyo. Pues si fuera tuyo, te lo llevaba. No te lo llevas, no es tuyo. O te lo han prestado, o alguien ha dicho, venga, úsalo. Pero acuérdate que te lo he dado yo, que no es tuyo, pero úsalo bien. Bien, entonces, tras la muerte, lo único que cuenta es la disposición interior en relación con Dios. Eso es lo único que va a contar. Tu relación con Él. Porque eso sí que no se va a quitar. O sea, va a ir contigo, ¿no? Esta disposición interna lleva a Lázaro a la comunión con Abraham, amigo de Dios, es decir, al reino de Dios. El rico que carece de esta disposición experimenta el tormento de verse excluido de esa comunión. No tiene relación con Dios y no la puede ya tener. Entonces será un tormento sin fin. Lloraréis. ¿Vosotros queréis? Lloraréis. Jesús trae la buena noticia del reino de Dios a los pobres. Eso decían en la sinagoga, ¿no? Y esto no significa, ¿verdad?, el miedo de antes, ¿no?, decir de los ricos, ¿no? No condena los bienes terrenos, ni gozos terrenos. Como si quisiera que los pobres debieran ser más pobres. O sea, que para ser feliz hay que ser pobre. No, eso no te lo está diciendo el Señor. Como ese pobre San Francisco lo entendió literal y el pobre se quitó de todo, se puso desnudo en la plaza, desnudo, se quedó el tío en pelota allí y le pusieron ahí un saco y se lo relió como los pobres. Lo entendió eso, radicalmente, ¿no? Radicalmente, ¿no? El núcleo del mensaje de Jesús subraya que la vida temporal y el destino terreno no lo son todo. Es verdad que la vida que tenemos es la que nos permite comprender dónde estamos, qué somos, qué hacemos aquí, quién es Dios, preguntarnos por Él, etcétera, ¿no? Pero no lo es todo. Y que es una equivocación aspirar solo a los bienes terrenos y excluir del propio proyecto de vida a la muerte y a Dios. Es decir, fundar tu vida en solo los bienes terrenos, pues lo que lleva pues al egoísmo, lleva a la avaricia, lleva al acumular, lleva a querer tener poder, porque entiende que eso es lo que da eso, autoridad, felicidad, ¿vale? El Evangelio de Jesús dice: podéis confiar plenamente en Dios, en su amor y en su poder. Debéis confiar en Él,
porque sin Él es imposible alcanzar la meta de la vida. La relación con los bienes terrenos, y ahí viene el criterio, habrá de ser valorada desde Dios. Será Dios el que te diga, esto es, así es. Entonces, amarás a tu Dios con todo el corazón y al prójimo como a ti mismo. Esa es la ley fundamental, ¿no? Toda relación con los bienes terrenos que se oponga a este mandamiento estará errada. O sea, si el bien material te aparta del amor a Dios, está mal. Tienes que rechazarlo. Si el bien material, me refiero al apego, el afecto, el corazón, si eso te aparta del amor al prójimo, está mal. Porque, digamos, tu ser está hecho para alabar a tu Dios. Y los bienes materiales, eso es muy de San Ignacio, están hechos para que... ¿Por qué? Porque los bienes materiales son parte de la creación. Pero algo de la creación no puede convertirse en Dios, porque sustituiría al Dios de verdad. Entonces, si tú pones tu corazón en eso, te aparta de tu Señor. Y entonces no estás haciendo lo que Dios quiere que haga. Estás teniendo una relación equivocada con esos bienes, porque le estás poniendo tu corazón en ellos. Y crees que si te los quitan, se te va la vida. Por eso el rico que habla con Jesús, que le dice, ven y sígueme, y si quieres ser, véndelo todo, no supo desprenderse de él, porque entendía que la riqueza le daba la vida. Si me quedo con el culo al aire, me muero. O sea, sí, son muy bonitos lo que tú me estás diciendo, pero no me fío. Yo me lo quedo por si acaso, ¿vale? Finalizo. El último apartado, porque todo esto, fijaos, esto da mucho que pensar, mucho que pensar, ¿no? Os hago aquí un resumen, y es que el rico, ¿vale? El rico tiende a poner su confianza en las riquezas. Eso es así. Quien es pobre tiende, en cambio, a ponerla en aquel que puede venir en su ayuda. El pobre, ¿en quién confía? En quien le ayuda, ¿vale? Es el tema de los pobres de Yahvé. Jesús es el pobre de Yahvé por excelencia. Él es el pobre por excelencia, ¿no? ¿Por qué es el pobre por excelencia? Porque él vivió en la confianza más radical en su Padre. Confiaba totalmente en Dios. Vivía para Él. He venido a ser tu voluntad. O sea, le da hasta su voluntad a Dios, ¿no? Hasta en los momentos más duros y difíciles de su vida, permaneció apoyado firmemente en la roca de su amor. Antes de morir en la cruz, con el grito, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, dio testimonio de una inquebrantable confianza en Dios, ¿no? Y el Padre, que parecía en silencio, lo rescató del sepulcro al tercer día y le hizo participar de la plenitud de vida para siempre. O sea, ese silencio de Dios fue corto, 3 días y lo levantó, ¿no? La infancia espiritual, que es un término que viene a partir de Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Teresita de Lisieux, nos invita a nosotros a verificar sobre qué construimos nuestra infancia espiritual. Es colocarse delante de Dios como un niño, como un hijo, ¿no? Confiado en su Padre, sabiendo que mi Padre manda y tengo totalmente confianza en Él, ¿no? Entonces, esta infancia espiritual nos invita a verificar sobre qué construimos nuestra vida, a verificar si, como Jesús, ponemos verdaderamente nuestra confianza en el Padre que está en el cielo. O sea, ¿dónde pongo yo mi confianza? ¿Dónde está basada? ¿Dónde? Entonces, aquí te está diciendo Jesús, ¿haces como yo o no? ¿Te fías de mí o no? Mira lo que yo hago, Solo si confiamos en el Padre de esta manera, como Jesús lo hacía, haciendo paráfrasis de Jeremías, que se leerá en la primera lectura, seremos como un árbol plantado junto al agua que no se inquieta ni deja de dar fruto. Fíjate cómo la lectura de Jeremías clava la comprensión del Evangelio, ¿no?
¿Cómo empieza Jeremías? Maldito quien confía en el hombre y busca el apoyo de las criaturas, apartando su corazón del Señor. Claro, no es maldito porque confía en una persona, eso es humano y muy recomendable, sino que por confiar en una persona me aparto del Señor. Entonces ahí hay un problema, claro. Por eso es maldito, porque te estás apartando de tu Creador, ¿no? Y por eso lo explica como un cardo, o sea, no va a dar fruto. Sin embargo, es bendito quien confía en el Señor, quien pone en el Señor su confianza. Y lo asemeja pues a un árbol plantado al lado del agua, que siempre tiene hojas, que siempre dará fruto, y que incluso si hay sequía, no se inquieta, ni dejará de dar fruto. ¿Vale? Bueno, gracias. Le rezamos una Ave María a la Virgen, porque estas cosas no van. Ella, al ser la madre del Hijo de Dios, es la que nos tiene que ayudar a poner la confianza en el Señor, ¿eh? Porque ya está dicho aquí. Cada uno ahora en casa lo hace suyo, porque esto es para rezarlo. Pero ya lleváis aquí material, ¿eh? Le rezamos una Ave María a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Espíritu Santo. Amén.